silencio, demasiado ruido. Eso es. Pues muchas gracias por su presencia esta tarde en la charla de la Universidad Popular Carmen de Michelena. ¿Se me oye? Sí. Poco, pero bueno. Bien. Don Juan Antonio Álvarez Pedrosa es catedrático de Lingüística Indoeuropea en la Universidad Complutense de Madrid y no es la primera vez que está con nosotros. Le agradecemos su presencia esta tarde de forma, digamos, se lo agradecemos sobremanera porque ya en enero hay una charla que os acordaréis sobre el indoeuropeo, que es la lengua originaria del grupo indoeuropeo al cual pertenece pues, el latín, el griego y tirando el castellano, ¿verdad? Bien, esta conferencia la subimos a, como es habitual, lo sabéis todos, que en la web podéis ver las conferencias grabadas y están almacenadas en YouTube. Y en YouTube, esta conferencia en concreto, la del indoeuropeo, ya se acerca a las 4.000 visitas. Que eso para muchos de ustedes significará muy poco, porque realmente una canción pop pues tiene decenas, incluso decenas de millones de visitas. Pero en el entorno en el que nos movemos, académico, pues esas 4.000 es, digamos, oro puro. Oro puro. Bien, en la conferencia de hoy, en el título, no se habla de indoeuropeo. Sin embargo, vamos a desarrollar algo que tiene algo que ver con el indoeuropeo, con los pueblos indoeuropeos. Es el zoroastrismo, una religión que hoy siguen practicándola unos 200.000 personas en todo el mundo. No son muchas, pero es una cifra significativa. Es una religión muy antigua, enormemente antigua, y se puede datar el origen de esta religión, digamos el zoroastrismo, a una modificación o especialización de la religión tradicional del Irán, del Persia, de la religión irania, que tiene orígenes indoeuropeos, y aquí viene el nexo de unión con la conferencia anterior. La anterior era, digamos, una conferencia sobre lingüística y ahora vamos a hablar de la religión, que se pudo producir en torno al 1200 o el 1000 a.C. Es una religión muy antigua, es muy anterior al cristianismo y al judaísmo, digamos, muy anterior al budismo, etcétera, etcétera. Se suele atribuir a un profeta que últimamente se supone que es una figura mítica, que en castellano nos referimos siempre como Zaratustra, que es un personaje pues, de la filosofía de quien no ha leído a Nietzsche, etcétera, etcétera. Y bueno, esta religión es, y como muy bien dice el título de la conferencia, es el primer monoteísmo. Es una religión de un Dios, tiene un Dios. Pero aparte de esto, tiene dos características muy importantes. Es una religión revelada. Es decir, una divinidad confía a las personas un mensaje. Y por otro lado, la religión busca un destino trascendente a las personas. Algo que trascienda la vida terrena. Algo que las personas pueden alcanzar una vez muertos. No sé si me equivoco demasiado. Bueno, pues este es un tema, como veis, es apasionante, porque es el nacimiento de una religión que aún persiste y es enormemente antigua. Pues le agradecemos al profesor José Antonio Álvarez y gracias a ustedes y vamos a comenzar. Pues muy bien, muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme por segunda vez a la Universidad Popular Carmen de Michelena, en Tres Cantos. Y voy a comenzar esta exposición que efectivamente que la ha centrado muy bien el presentador, porque realmente ha dicho las cosas o los mensajes más importantes en los que voy a desarrollar. Voy a empezar, digamos, por la situación del zoroastrismo en la actualidad, porque, digamos, lo que voy a intentar es trazar una historia de la religión
y ver cuáles son los mensajes, los contenidos más importantes, no todos porque no me da tiempo lógicamente a desarrollarlo todo, pero sí los contenidos más importantes de la religión y los problemas académicos que plantea, los problemas más importantes desde el punto de vista de la discusión académica, porque digamos esto no es una conferencia teológica, sino una conferencia de historia de las religiones y evidentemente la discusión científica es lo que más nos importa. Tal como se ha dicho, efectivamente el zoroastrismo hoy en día es una religión viva, una religión con un origen muy antiguo, como se ha señalado ya, pero que sigue existiendo fundamentalmente en tres ámbitos geográficos. El más importante de todos está en la India, sobre todo en la parte, digamos, occidental de la India, en la costa occidental de la India, son las zonas que están en verde y sobre todo el ámbito donde más se desarrolla es en torno a la ciudad de Bombay. La ciudad de Bombay debe en buena medida su prosperidad, como saben ustedes, es la capital económica de la India, y debe en buena medida su prosperidad a la presencia de estos zoroastristas o zoroastrianos que en la India reciben la denominación específica de Parsis, porque se sabe que son originarios de Persia, de ahí viene su nombre. Los Parsis de la India son un grupo relativamente pequeño, pero con un empuje empresarial, emprendedor, económico muy grande, y constituyen, digamos, una minoría religiosa, pero digamos con una presencia económica muy destacada, económica y cultural, y sobre todo centrados, tal como hemos dicho, en la ciudad de Bombay. El segundo ámbito geográfico donde encontramos zoroastrianos es en Irán. La situación de los zoroastrianos en Irán no es mala desde el punto de vista político, pero es muy minoritaria. Sobre todo están concentrados en torno a la ciudad de Yazd, aquí en el centro de Irán, aunque hay zoroastrianos en Teherán, en Shiraz, en todas las ciudades importantes suelen contar como mínimo con un templo zoroastriano para una minoría relativamente cuidada por el gobierno, que como saben ustedes, la República Islámica de Irán es un gobierno, es un gobierno teocrático, sin embargo reconoce y cuida la existencia de minorías, como es el caso de los zoroastrianos, como es el caso de los cristianos armenios y como es el caso de los judíos. Todos ellos tienen garantizada una presencia, aunque sea puramente simbólica, en el Parlamento de la República Islámica de Irán. Recientemente sabemos que se han producido conversiones masivas al zoroastrismo en un ámbito cercano, en el norte de Mesopotamia, como consecuencia de la presión y de las persecuciones del Daesh. Sabemos que hay una parte de la minoría kurda que se convierte al zoroastrismo como reacción ante la presión islámica del Daesh. Lo que pasa es que esto es muy complicado de saber porque, claro, evidentemente en una zona en guerra, el determinar cuál es el número de kurdos que se convierten al zoroastrismo, pero se estima en torno a unos 20.000 en los 3 últimos años, los años de la guerra. Y luego el tercer ámbito geográfico donde vamos a encontrar zoroastrianos es en la emigración. La emigración que está sobre todo centrada en Australia, Canadá y Escandinavia. En estos países hay comunidades importantes de zoroastrianos que provienen sobre todo de la India, algunos de Irán, y que son comunidades más renovadoras desde el punto de vista teológico, es decir, más innovadoras, más abiertas, porque también se encuentran dentro de un contexto social que favorece esa apertura religiosa, ¿no? Aunque uno, digamos, parezca que el zoroastrismo le resulta una realidad religiosa muy ajena o muy lejana, sin embargo, todos ustedes conocen zoroastrianos como los que están en la imagen. Evidentemente el más conocido de todos es Freddie Mercury, que no se llamaba así, lógicamente. Él se llamaba Farrokh Bulsara y era descendiente, era hijo de una familia sacerdotal parsi, de emigrados parsis. Él nació en Zanzíbar digamos, no era zoroastriano practicante, pero desde luego formaba parte de una familia parsi. También conocerán ustedes al recientemente fallecido director de orquesta Zubin Mehta, que hasta hace muy poco era director de la orquesta de la Ópera de Valencia,
era también de origen indio, de origen parsi, y este sí era practicante hasta donde yo sé. Y luego quizá no sea tan conocido, pero es muy importante desde el punto de vista de la historia de la economía de la India. Este es el monumento a uno de los fundadores de posiblemente la familia empresarial más importante parsi, que es Tata, el fundador de la empresa automovilística Tata, que son los líderes de la automoción en toda Asia. Era también de origen, de familia parsi. Los zoroastrianos actuales se definen fundamentalmente por su vida ritual. Los templos zoroastrianos, como este que tenemos en la imagen, están presididos por un fuego que no se debe apagar nunca. Los musulmanes los definen como adoradores del fuego, pero el fuego no es una divinidad, es simplemente un símbolo ritual dentro de la vida cultural de los zoroastrianos. Aquí hay una ceremonia, digamos, la ceremonia central del sacrificio. Como ven ustedes, tienen que ir vestidos de blanco para simbolizar la pureza ritual. El sacerdote lleva una máscara en la cara también para no contaminar con su aliento la ceremonia. Las exigencias rituales son bastante complejas. Tienen que rezar 7 veces al día, tienen una serie de oraciones y una actividad ritual compleja. Lo fundamental, lógicamente, son los ritos de paso, como en el cristianismo. El más importante de todos ellos es cuando un varón entra en la vida adulta de la fe y recibe la camisa blanca y el cordón que tiene que llevar toda la vida, digamos, para simbolizar su vínculo con la fe. El zoroastrismo moderno es un monoteísmo, eso está claro, es una religión monoteísta, pero como vamos a ver, la pregunta que daba título a la conferencia es una pregunta retórica. El zoroastrismo no es el primer monoteísmo de la historia. En realidad, en origen, es una evolución de un politeísmo tradicional de origen indoeuropeo, como vamos a ver, pero sí que tiene 2 rasgos que son muy importantes a la hora de entender su importancia dentro de la historia de las religiones del mundo. El zoroastrismo es seguramente la primera religión de salvación de la historia. Las religiones tradicionales no son religiones de salvación, son religiones de identidad. El papel fundamental de las religiones tradicionales no es garantizar una vida trascendente a los individuos que la siguen, sino simplemente formar un núcleo identitario que reúna a los individuos en un ámbito social determinado. Ese es el papel fundamental de la mayoría de las religiones. Algunas, además, son religiones de salvación. Para muchos de nosotros parece un ámbito o una misión central de la religión el garantizar esa idea, pero no es así. No todas las religiones son de salvación y, desde luego, ninguna de las religiones antiguas lo son. Esta es una de las primeras en las que efectivamente se especula por vez primera acerca del destino del individuo después de la muerte. Esto es muy importante, como vamos a desarrollar, y luego efectivamente también desde el punto de vista de la historia de las religiones es muy importante porque se trata efectivamente de una religión revelada, una religión en la que un Dios personal, que eso también es una novedad, un Dios personal le confía un mensaje a un individuo, aunque sea un individuo mítico, como veremos, para transmitir su mensaje específico a la humanidad, aunque esta humanidad sea también restringida, como veremos. Todo esto tiene mucha importancia desde el punto de vista de la historia de las religiones, porque aunque para nosotros, que estamos en un ámbito social cristiano o de tradición cristiana, esto sea una cosa normal y corriente, sin embargo tiene una historia, un devenir histórico en el que el zoroastrismo tiene un papel, como vemos, pionero. Así pues, nos conviene trazar una línea temporal del zoroastrismo para ir entendiendo los hitos más importantes de esta religión a lo largo de la historia. No sabemos cuál es el momento en el que podemos certificar el nacimiento de la historia. Ahí he puesto la cronología, que diríamos la cronología alta, es decir, la cronología más optimista, la que situaría el nacimiento, el punto de redacción de la parte más antigua del libro
que contiene, por así decirlo, el mensaje central del zoroastrismo, que conocemos con el nombre de Avesta. En el Avesta hay una parte que, sin ninguna duda, nadie pone en duda esto, es la parte más antigua, que son unos himnos que conocemos con el nombre de gazas, y estos himnos los fechamos por razones de índole lingüístico, nada más que esto. No hay ningún motivo, digamos, interno que nos permita datar esta parte antigua de la Avesta que conocemos con el nombre de los gazas en ninguna fecha, pero suponemos que tienen que ser tan antiguos o incluso más antiguos que otros himnos que les son paralelos y que se desarrollan en la India en época más o menos similar. Si nosotros suponemos que la redacción del Rig Veda se produce en torno al 1200, 1000 a.C., pues los gazas eran o de la misma fecha o incluso anteriores. De modo que, bueno, aquí como digo es la fecha más optimista, 1600, seguramente no son tan antiguos, pero bueno, esta sería por tanto el núcleo, por así decirlo, fundacional, el momento en el que se produce una evolución de una religión tradicional de origen indoiranio y se transforma en algo nuevo, como veremos más adelante. Luego hay un segundo hito fundamental en la historia del zoroastrismo, que es el momento en el que un rey, el rey Darío el Grande, llega al trono en el año 522 y declara en una serie de inscripciones monumentales que él debe, digamos, es su llegada al trono a la ayuda que le ha dispensado la divinidad más importante de esta religión, que conocemos con el nombre de Ahura Mazda, que ya ha aparecido en estos himnos, en los gazas, y que ahora vuelve a aparecer en unos textos que sí, estos sí, los podemos datar de manera exacta, los podemos datar en una cronología absoluta. A partir del 522, los reyes aqueménidas, los reyes del primer gran imperio de Irán, se declaran seguidores de esta divinidad y declaran que igual que este Dios reina en el cielo, ellos, y gracias a él, reinan en la tierra. Ahura Mazda quiere decir algo así como Señor Sabiduría. En inglés suena mucho mejor, ser Mr. Wisdom, una cosa así, pero si lo traducimos pues es algo así como Señor Sabiduría, una cosa así. Bien, este es una divinidad, no la única del panteón del zoroastrismo más antiguo, pero sí la más importante, es decir, tendríamos por tanto una divinidad principal, pero como digo, no la única. Bien, luego llega la invasión de Alejandro, digamos, toda esta zona se heleniza, el zoroastrismo de esta zona se diluye, por así decirlo, se mezcla con componentes de origen griego, hasta que se crea esta nueva entidad política que conocemos con el nombre de Imperio Sasánida. El Imperio Sasánida, que como ven dura entre el 220 después de Cristo y el 650, es una entidad enorme, casi tan grande como la del Imperio Aqueménida, y el Imperio Sasánida tiene la particularidad de que declara como religión oficial el zoroastrismo, es decir, hace igual que sucede en el Imperio Romano después de Teodosio o en el Reino de Armenia después del año 330, declara una religión como religión oficial, esto es una novedad en la época, y en este caso es el zoroastrismo. El Imperio Sasánida se descompone, se termina viniendo abajo tras una guerra continuada y larguísima contra el Imperio Bizantino, y gracias a esa debilidad interna del Imperio Sasánida, los árabes conquistan Irán. Comienza en este momento entonces una lenta y progresiva proceso de islamización de Irán, que llega hasta hoy en día, cuando ya la inmensa mayoría, el 99 o 98% de la población de Irán es musulmán, pero de un islam muy particular, un islam un poco extraño, que recoge elementos del antiguo zoroastrismo, y eso es lo que configura el actual chiismo, en donde hay esta idea mesiánica de que en algún momento llegará un imam oculto que restaurará las cosas a digamos, en su orden adecuado. Esto es una idea que proviene al fin y al cabo del zoroastrismo. Los zoroastrianos de Irán se van abandonando porque les conviene, para no pagar el impuesto de capitación, se van convirtiendo al Islam.
pero además hay una serie de crisis que comienzan a partir del siglo XI y que culminan en el siglo XIII con las invasiones de estos pueblos de Asia, estos pueblos, digamos, tan violentos de Asia Central, sobre todo la época de Tamerlán en el siglo XIII, cuando se producen las grandes masacres de las ciudades de Irán, en las que justamente los que más sufren son los zoroastrianos que viven en las ciudades. A partir del siglo XI entonces comienza una lenta emigración de personas que siguen queriendo mantener la fe de sus antepasados, no se quieren convertir al Islam y van emigrando a la India, a la costa occidental de la India, donde encuentran una zona, digamos, mucho más tolerante para mantener su fe. De modo que este es el momento en el que aparecen los parsis de la India que hemos mencionado previamente, es a partir del siglo XIII. Además, en este momento se produce un hecho fundamental. El Avesta, este libro donde, digamos, ellos tienen las verdades reveladas de su fe, el Avesta durante todo este periodo se ha mantenido en una transmisión oral, una larguísima transmisión oral que va, como ven ustedes, desde el 1200 a.C. hasta el siglo XIII después de Cristo. En ese momento los zoroastrianos se dan cuenta de que para poder, digamos, preservar los contenidos de su liturgia y de su disciplina religiosa, en un momento traumático como es este momento que supone la emigración de gran parte de la población zoroastriana de Irán a la India, necesitan ponerlo por escrito. Y además necesitan ponerlo por escrito para otra cosa que es muy importante, para defenderse frente a la acusación del Islam de no ser una religión del libro. Como saben ustedes, el Islam prevé un estatuto especial para los seguidores de las religiones del libro, es decir, seguidores de la Biblia, es decir, judíos y cristianos, y a los zoroastrianos les interesa, lógicamente, entrar en este grupo, no figurar como paganos a efectos de la consideración del Islam, que es la religión ya mayoritaria en esta época, y entonces les interesa demostrar que ellos también son religión del libro, no de la Biblia, pero de otro libro al fin y al cabo, con lo cual comienzan a poner por escrito el Avesta, pero como ven, muy tarde, no antes del siglo XIII. Después de Cristo, y fundamentalmente en ámbito indio, aunque también en Irán. Bien, y hay otro momento clave en la historia, que es el momento en el que Occidente descubre esto. Para Occidente toda esta realidad era totalmente desconocida, hasta que en el siglo XVIII, por unas circunstancias muy peculiares, un viajero francés entra en contacto con estas comunidades de parsis de la India. Miren, aquí tienen ustedes la extensión del imperio, la máxima extensión durante el reinado del emperador Cosroes II, la máxima extensión del imperio sasánida, y ven que más o menos pues es algo similar a la del imperio aquemenida, solo que con la excepción de la zona de la totalidad de Anatolia, pero por lo demás sería exactamente igual. Incluso hay dominación de Egipto también, es decir, que realmente, y llega hasta la India, es decir, es un imperio enorme, como ven ustedes. Dentro de este imperio, además, la condición de religión oficial implica no solo, digamos, el hecho de que efectivamente se trata de un estado confesional, sino además implica también la persecución de religiones minoritarias de la zona, es decir, se producen persecuciones de cristianos y se producen persecuciones de herejías, entre comillas, del zoroastrismo, que a ustedes les sonarán, la más importante de todos, el maniqueísmo, que no deja de ser una especie de secesión o escisión o desarrollo particular del zoroastrismo que funda un profeta llamado Mani, de ahí el nombre, maniqueísmo, y que tiene muchísima importancia en Occidente, en esta zona. Como saben ustedes, por ejemplo, San Agustín fue maniqueo antes de ser cristiano. O también otra herejía algo menos conocida, que todavía sigue existiendo, que se llama mazdaquismo, que también es una evolución o una secta o una escisión del antiguo zoroastrismo. Los únicos que no son perseguidos en absoluto, sino muy bien acogidos en el imperio sasánida, son los judíos. El judaísmo nunca experimentó
sufriendo persecución en el Imperio Sasánida, de modo que entonces las comunidades judías de Mesopotamia y de Irán florecen durante todo este periodo. Bien, como les digo, el primer occidental que entra en contacto con este mundo religioso es este señor, Anquetil du Perron, que era un viajero, pues lo típico, un segundón de familia noble, rural, de Francia, que por esa condición de segundón tuvo que emigrar a la India. Ya saben ustedes que todavía en este periodo existen unas colonias francesas muy importantes en la India, y en la Guerra de los 7 años, que se llama así, a mediados del siglo XVIII, se produce la gran conflagración entre Inglaterra y Francia por el control de la India, en beneficio de Inglaterra, como saben ustedes, ¿no?, que es la que gana esta guerra. En este momento el pobre Anquetil se ve perdido en mitad de la India, desconectado del resto de la comunidad francesa, y en esta situación tan crítica se ve acogido por las comunidades de Parsis, que son gente muy hospitalaria y muy buena, que no solo le acogen, le salvan la vida, sino que además le enseñan la lengua sagrada, le regalan manuscritos, y el hombre se vuelve a Francia con una colección importante de manuscritos avésticos y conociendo una lengua desconocida y una realidad religiosa que era una total novedad en Francia. Cuando él traduce por primera vez el Avesta al latín primero y luego al francés, esto causó un impacto enorme en la Europa ilustrada de la época, especialmente en gente como Voltaire, porque de repente Europa conoce una religión monoteísta con una fortísima contenido ético, y con una religión revelada que no pertenece al tronco abrámico, es decir, que no tiene nada que ver ni con la Biblia, por tanto judaísmo y cristianismo, ni con el Islam, que no deja de ser también o de declararse religión descendiente o descendientes de Abraham, con lo cual se convierte en una munición estupenda para ilustrados tipo Voltaire, ¿no?, que digamos utilizan el Avesta como propaganda anticristiana para decir, ojo, el cristianismo no es la única religión revelada, existen otras y muy antiguas como esta del Avesta, ¿no? Claro, este impacto tremendo que causó en la Europa ilustrada de finales del XVIII, principios del XIX, propició que se organizaran grandes expediciones científicas a la India para recolectar el mayor número posible de manuscritos. Aquí tienen los expedicionarios más importantes, comisionados Erasmus Ras por el rey de Dinamarca y Martin Aug por el rey de Baviera, de modo que hoy en día las bibliotecas más importantes de Europa que tienen manuscritos avésticos son la de Copenhague, primero, la de Múnich después, y también la de París, de los que trajo en su día Anquetil. Esta es la pinta que tienen un manuscrito avéstico, para que vean. Este es uno que está bastante bien conservado, de la Bodleian Library de Oxford. Como ven ustedes, se trata de una escritura típicamente oriental, que se escribe de derecha a izquierda, no es árabe, es algo más complicado que el árabe, tiene un número altísimo de signos diferenciados, tiene 40 y pico signos diferenciados, porque se trata de una escritura, desde luego alfabética, pero además de alfabética es hiperfonética. La intención de la escritura avéstica es preservar todas las variedades de pronunciación al máximo posible para que el ritual se lleve a cabo con la mayor exactitud posible. Es decir, que es una evolución de un arameo, de un antiguo arameo, pero se trata de una escritura enormemente complicada porque es hiperfonética. El contenido de la Avesta lo tienen aquí detallado en las dos divisiones que la tradición académica actual hace de él. Las dos cuentan lo mismo. La división tradicional organiza el Avesta por libros, la división más moderna lo organiza por liturgias, por su misión o por su, digamos, por su propósito ritual. Así que se dividen en dos tipos de liturgia: la liturgia larga, la liturgia sacerdotal, por así decirlo, centrada en el gran sacrificio del Jaoma, que ahora les diré lo que es, y que se desarrolla en estos contenidos, y luego una liturgia que llamamos breve, que es la liturgia para los laicos, la liturgia para
la oración privada y para una serie de organizaciones de acuerdo con el calendario, diríamos así. Bien, desde el punto de vista de los contenidos, hay que decir que nosotros sabemos que la Avesta, tal como nos ha llegado a nosotros, es decir, tal como se comienza a escribir a partir del siglo XIII, después de Cristo, no es la versión más antigua, la versión originaria de la Avesta. Suponemos que es más o menos un tercio del original. Los restantes 2 tercios se han perdido. Se han perdido en esta transmisión oral, en este trauma que supuso la emigración de Irán a la India. Esos 2 tercios restantes se perdieron, y lo cierto es que, bueno, sabemos más o menos o podemos restituir algunos elementos del contenido de la parte perdida, pero no lo tenemos. Lo que nos ha quedado es esto, el yasna, que es fundamentalmente una serie de himnos que se van recitando a lo largo del sacrificio central, que es este sacrificio del jauma, que es esta bebida que originariamente era una bebida intoxicante, vamos, una bebida embriagante, intoxicante en realidad, una especie de droga muy fuerte, que ya en la época histórica del zoroastrismo ya se había convertido pues en una cosa menos adictiva, menos complicada desde el punto de vista de la fuerza intoxicante, ¿no? Luego hay un desarrollo de algunas partes del yasna que están contenidos en este libro que se llama Visprat, y luego la parte, digamos, de contenidos legislativos, por así decirlo, las historias míticas y sobre todo las prescripciones de comportamiento adecuado están contenidos en este libro que llamamos Videvdat. Luego los yas son himnos a divinidades, porque ya les he dicho que esto al fin y al cabo en origen no es un monoteísmo, es decir, es verdad que hay una divinidad suprema que es Ahura Mazda, pero hay una serie de dioses antiguos de la tradición indoirania antigua, que por una serie de circunstancias caen del lado bueno, por así decirlo, ahora lo explicaré mejor, y siguen manteniendo esta entidad divina o semidivina que les garantiza una oración especial, ¿no? Y luego este Jorde Avesta es algo así como el pequeño Avesta, que es una especie de devocionario para el laico. Es donde estarían las oraciones al levantarse, al acostarse, antes de comer, antes de cenar, cuando se tiene un hijo, cuando se planta una viña, es decir, todo este tipo de oraciones para las circunstancias habituales de la vida están reunidas en este pequeño breviario que conocemos como Jorde Avesta. Pero además, gracias a literatura contenida no en la lengua de la Avesta, que conocemos con el nombre de avéstico, sino en otras lenguas de la tradición irania, fundamentalmente de la tradición irania medieval. Una lengua, la más importante de todas, es el Pahlavi, que es una variedad irania medieval. Conocemos otra serie de textos que son muy importantes. No les voy a detallar todos, pero sí los más importantes. El más importante de todos es este Arda Vidadnamaj, que es una historia que ahora les sonará muchísimo cuando les diga lo que es. Es un justo varón que toma una bebida intoxicante y se queda en estado de coma durante 3 días y 3 noches, y durante esos días desciende al infierno, pasa por el purgatorio y ve el paraíso también. ¿Le suena, no? Bien, este Arda Vidadnamaj se tradujo en época medieval, muy tempranamente, al árabe. Es un libro que se conoce con el nombre de la Escala de Mahoma, y la Escala de Mahoma se tradujo también al latín en Toledo. Esta traducción latina de Toledo es la que conoció Dante, y es la que inspiró, la que dio lugar a la Divina Comedia. Así que, como ven ustedes, la vida cultural, como ven, es complicada, da muchas vueltas, pero realmente uno puede llegar a conclusiones como estas, ¿no? Bien, es muy importante también dentro de este conjunto de textos, que conocemos como el nombre de Denkart. El Denkart es una enciclopedia del saber zoroastriano, escrita en Pahlavi, y gracias al Denkart sabemos que la Avesta que nos ha llegado a nosotros es una parte nada más, y el Denkart resume, por así decirlo, las partes perdidas de la Avesta.
También es muy importante el bundaísmo, con sus dos variantes, la irania y la india, porque el bundaísmo nos cuenta la cosmogonía y la visión cosmológica del zoroastrismo, con lo cual es muy importante para entender cuál es el concepto de creación e historia de salvación que nos cuenta el zoroastrismo. Y finalmente este San Ivan Manyasn es muy interesante también porque se trata de un texto apocalíptico. Durante mucho tiempo se dijo que el origen de las literaturas apocalípticas seguramente estaban en Irán, precisamente por esta idea escatológica tan desarrollada que tienen desde el primer momento en esta religión, pero el problema es que el primer texto apocalíptico completo que nos ha llegado es este San Ivan Manyasn, que es muy tardío, con lo cual realmente ahora mismo la tendencia escolar es no asegurar de una manera tan tajante como se hacía hasta hace no muchos años, que todas las tradiciones apocalípticas de ámbito cristiano, judeo-cristiano, se habían originado en influencias iranias. Hoy en día no estamos tan seguros de ello. Bien, vamos entonces ahora, entendido cuáles son los textos gracias a los cuales tenemos el conocimiento de esta religión, a describir los núcleos más importantes de la religión zoroastriana y las discusiones académicas más importantes que, digamos, que se desarrollan en torno a ella. Bien, el núcleo fundamental de la religión zoroastriana se estriba en la relación que se da entre la divinidad suprema o única. Para los zoroastrianos modernos es una divinidad única, para los zoroastrianos antiguos sería divinidad suprema, no es lo mismo, este dios que llamamos Ahura Mazda, y esta figura humana, vamos a decirlo así por el momento, que en iranio se llamaría Zarathustra, y que los griegos desde muy antiguo adaptaron con el nombre de Zoroastro, que es como lo vamos a llamar aquí por respetar la tradición griega, ¿no? Aquí tienen ustedes una imagen de Zoroastro en una estampita devocional de la tradición parsi. Los parsis, digamos, han recibido muchas influencias occidentales, son gente muy occidentalizada y hacen estampitas de devoción igual que los católicos, de modo que tienen, digamos, aquí tienen a Zoroastro vestidito de blanco, con su aura y tal, en su estampita de la India. Y aquí tienen en el otro lado una representación muy antigua en un friso de Persépolis, por tanto del siglo VI a.C., una representación de Ahura Mazda, o al menos de su emanación, de la gloria divina de Ahura Mazda, porque hay una discusión también académica muy complicada acerca de si realmente esto representa a Ahura Mazda o representa a su gloria divina. Como ven, está subido en un carro alado, tiene esta especie de anillo con el que expresa su alianza con el rey, y tiene el aspecto, pues, de un rey oriental, ¿no? Bien, evidentemente esta relación entre Ahura Mazda y el profeta Zoroastro se concreta en lo que hemos dicho, en una revelación, en una cadena de revelación, según la cual Ahura Mazda confía a Zoroastro las verdades de la religión mazdea, del zoroastrismo. Estas se plasman por primera vez en este núcleo antiguo de la Avesta, que son los himnos que conocemos con el nombre de los Gazas, y esta verdad revelada se transmite a la humanidad, entendiendo la humanidad solamente como el conjunto de los confesantes de la fe, es decir, no estamos hablando de todos los humanos, sino solamente de los zoroastrianos, de los que confiesan la verdadera fe. Ojo, hasta hace no mucho los zoroastrianos decían que los únicos que se salvarían serían los zoroastrianos, es decir, que realmente el resto de la humanidad inexorablemente se condenaría. No hace muchos años, en torno a principios del siglo XX, los zoroastrianos de la India hicieron un concilio y dijeron, bueno, esto es un poco fuerte, somos solo 200.000, es un número muy reducido para ser los únicos salvados, de modo que vamos a admitir que
todos aquellos que sean buenos, aunque sean de otras confesiones, también se pueden salvar. Es decir, que se trata de una religión relativamente abierta, con una tendencia evolutiva grande, y como ven ustedes, están, digamos, dispuestos a cambiar de postulados de fe sin mucho esparabán, vaya, no les cuesta tanto. Bien, como ven ustedes, entonces el problema aquí está en determinar la condición humana y en particular la condición histórica de la figura de Zoroastro. Ese es el primer problema académico que les voy a plantear. Hasta hace muy poco, hasta 1990, no más allá, toda la tradición académica, desde Martin Aoge en adelante, era totalmente concorde en suponer que Zoroastro era una persona que realmente había existido. Es decir, era un profeta que se había producido, que había nacido y había muerto en algún momento de la historia en la zona la zona oriental de Irán, en torno a lo que sería hoy en día el norte de Afganistán, por esa zona, porque la lengua en la que están escritos los gazas es claramente una variante irania oriental, no occidental. Entonces, pues por esa zona, en algún momento de la historia, que no se sabría muy bien cuál, habría nacido y habría vivido realmente Zoroastro. Bien, esto ha cambiado completamente, ha producido un nuevo paradigma académico totalmente distinto, y ahora el modelo que es mayoritario y además mucho más productivo desde el punto de vista científico es el que considera que Zoroastro realmente no existió. Es un personaje mítico que realmente es digamos, una especie de sacrificador prototípico, un hombre ideal, una figura axial, que conecta efectivamente la divinidad con el resto de la humanidad, pero que realmente no existió como tal. De modo que entonces, como ven ustedes, tenemos dos modelos académicos muy distintos a la hora de analizar la figura de Zoroastro. El modelo que llamaríamos histórico, según el cual Zoroastro sería realmente una persona que habría existido, sería el auténtico compositor de los gazas, habría constituido una auténtica revolución dentro de la religión indoirania tradicional, es decir, habría sustituido el sacrificio cruento, el sacrificio tradicional, por un sacrificio mucho más espiritual, y sería pues como un gran fundador de religión, tipo Buda, Mahoma o Jesús, ¿no? El modelo, digamos, más reciente, más actual, consideraría que efectivamente Zoroastro sería el producto de una serie de especulaciones sacerdotales de tipo cosmológico, que realmente los gazas se habrían ido componiendo a lo largo de generaciones por parte de sacerdotes anónimos, por una evolución de la tradición oral. Sería por tanto una evolución religiosa muy importante, pero una evolución, y el modelo a comparar sería el hinduismo de la India por un lado, pero también una religión no nacional, no una religión de polis, de Grecia, que conocemos con el nombre de orfismo, que da la casualidad de que nace en una época muy similar a esta, en Grecia, y que efectivamente también se confiesa fundada por un personaje mítico, que sería Orfeo, y que también es una de las primeras religiones de salvación de la historia, y que surge también en paralelo en Grecia y de una manera muy parecida al nacimiento del zoroastrismo. Bien, si ustedes van a algún manual, a alguna enciclopedia, se encontrarán con que lo primero que les dicen del zoroastrismo es que es una religión dualista. Es decir, una religión en la que hay una oposición constante entre el bien y el mal, entre un dios y un archidemonio y cosas de ese tipo. Esto es verdad, pero hay que matizarlo de manera muy importante, porque no todos los dualismos son iguales, y el caso del dualismo del zoroastrismo es muy especial, porque se trata de lo que llamaríamos un dualismo imperfecto, o incluso, si queremos matizarlo todavía más, sería algo así como un dualismo optimista. ¿Por qué? Porque efectivamente el dualismo es una explicación intuitiva, muy sencilla de dar, para el problema del mal en el mundo. Como todos sabemos, el mal es una realidad que existe en el mundo, al que uno tiene que dar una explicación, aunque sea de la manera que sea, ¿no? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Bueno, pues porque hay dos elementos creados en el origen, el bien y el mal. Pero
como les digo a ustedes, el dualismo imperfecto del zoroastrismo tiene una diferencia muy importante con respecto a otras tradiciones dualistas, y es que, como ven en la presentación, el Dios supremo no surge, digamos, no sobrenada a la creación del bien y del mal. No es el responsable de la creación de un Dios bueno y un Dios malo, como encontramos en otras tradiciones, como en el maniqueísmo, por ejemplo, ¿no? Sino que realmente es un producto solamente del bien, ¿eh? Y como tal producto del bien es el responsable de la primera fase de la creación del mundo, que es la creación de este mundo espiritual, un mundo inmóvil, en el que en un momento dado es donde se materializa la fuerza buena, la fuerza creadora, este Spenta Manyu, y la fuerza mala, maligna, de Angra Manyu. Como luego les contaré la historia del mundo creado, estas dos entidades llegan a un acuerdo para tener una lucha que llegue a un fin. Pero ese fin es siempre bueno, como van a ver ustedes, ¿no? De modo que entonces los elementos malos del mundo, la mentira, la arrogancia, el mal en definitiva, es responsabilidad de este archidemonio, de este Angra Manyu, mientras que toda la verdad, el orden ritual, las divinidades indoiranias que caen del lado bueno, como Mitra o Anaíta o el Jauma, son responsabilidad de Ahura Mazda. Y lo que es más importante de todo, cuando se produce ya la creación del mundo material, porque todo esto es creación en el ámbito espiritual, no es un mundo inmóvil, es solamente espiritual. Cuando por fin se materializa esto en el mundo con huesos, como dicen ellos, en el mundo que tiene huesos, esto es responsabilidad exclusivamente del bien. El mundo material no se crea nunca en el lado malo. Con lo cual, cuando venga el fin de los tiempos, como luego les explicaré, este mundo material retornará a su esencia de bondad. Se producirá este fenómeno que en griego llamamos apocatástasis, según el cual, digamos, todas las cosas volverán a su ser, y su ser es el bien. Por eso les digo que se trata de un dualismo optimista. Es decir, llegará un momento en el que el mundo tendrá una culminación, pero esa culminación es siempre buena. Bien, como ven ustedes, entonces hay un problema. Este es el segundo problema académico que les voy a narrar, que es el estatuto de los daiwas dentro del zoroastrismo. Los daiwas es una palabra que tiene una etimología indoeuropea que no tiene ningún problema, son los dioses, es la misma palabra que da Dios en español, pero en la traducción que nosotros tenemos que darle en avéstico es siempre demonio. No quiere decir otra cosa, y en antiguo persa también. De modo que en algún momento dado estos antiguos dioses de la tradición indoeuropea se han convertido en algo malo. El problema es cómo y de qué manera. Lógicamente aquí tendremos las preguntas, las preguntas científicas, ¿no? ¿Qué, por quién, cómo y por qué, ¿no? Y las respuestas que se pueden dar desde la perspectiva de un confesante zoroastriano, es decir, de alguien que ve la historia desde la propia fe, es decir, que los daiwas han perdido poder, que el responsable de esto es Zoroastro, que esto se produce de un modo revolucionario y que la causa de esto es la llegada de la religión revelada. La perspectiva externa es la que tiene que adoptar un estudioso de las religiones, alguien que mira la religión de una manera científica desde fuera de ella, que la describe pues como puede describir el cristianismo, el judaísmo o el islam, ¿no? Como ven ustedes, la perspectiva externa puede adoptar dos actitudes. El modelo historicista, el modelo que sigue pensando que Zoroastro es una persona que existió realmente, que como ven ustedes tiene el problema de que efectivamente coincide en grandes respuestas, el por quién, el cómo y el por qué, con los confesantes zoroastrianos, y el modelo evolutivo, que es, por así decirlo, donde se producen el mayor número de innovaciones, es decir, los dioses se transforman en demonios. Esto no ha sido producido por una única persona, sino por un conjunto de sacerdotes, y esto se ha producido de manera gradual y orgánica y no de manera revolucionaria. Esto ya
más o menos lo hemos explicado un poquito antes. Bien, siguiendo con los contenidos de la religión zoroastriana, ya les dije que una de las cosas que más llaman la atención del zoroastrismo moderno y antiguo son el nivel, digamos, tan exigente que tiene la ética de esta religión. La ética de la religión zoroastriana se basa en 3 pilares, muchos de los cuales les sonarán relativamente conocidos. El primero de ellos es el dualismo, que se produce en la oposición entre la verdad, entendiendo verdad como el orden ritual adecuado, ahí les pongo la palabra véstica, asha, y la mentira, es decir, la falsedad, la impureza ritual y todo esto. Pero fíjense que esto tiene materialización desde el punto de vista ético, es decir, la verdad ritual comporta el apoyo a los pobres, el apoyo interno entre los confesantes de la misma religión y el seguimiento ritual exigente. Fíjense ustedes que todavía hoy en día entre los zoroastrianos, que suelen ser gente rica en la India, por este carácter emprendedor del que les hablaba al principio del todo, bueno, pues una de las, digamos, de las grandes aportaciones de los zoroastrianos, por ejemplo, a la ciudad de Bombay, son los hospitales. Es decir, los grandes hospitales de Bombay son de dinero y de fundación Parsi, ¿no? Precisamente por este nivel de exigencia, de socorro al pobre, que para ellos es primordial, ¿no? Bien, una persona buena, desde el punto de vista de un zoroastriano, sea confesante o no, como veíamos antes, tiene que ser una persona que piense bien, que hable bien y que actúe bien. Entendiendo bien en el sentido que lo entendemos nosotros, es la manera platónica del bien, es decir, el bien es una realidad superior al que uno se tiene que conformar. Fíjense ustedes que también les sonará esto de el buen pensamiento, la buena palabra y la buena obra, sonará algo conocido, la oración que nosotros llamamos confiteor, esto que se reza en la misa, no de yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. La omisión es una cosa muy reciente que se añade después del siglo XVI, y lo de pecar mucho de pensamiento, palabra y obra, sabemos que esta oración se crea en Alejandría en el siglo IV, en un momento en el que Alejandría, como hemos visto antes, estaba bajo dominio sasánida, de modo que casi con total seguridad este confiteor, que se incluye en la misa cristiana, viene de una influencia zoroastriana de la época en la que Irán, el imperio sasánida, controlaba Alejandría. Bien, y el tercer gran pilar de la ética zoroastriana tiene que ver con la escatología, es decir, esto es fundante para el zoroastrismo, tiene que ver con la propia fundación, con la propia esencia de la religión zoroastriana, según la cual cada uno de los individuos, después de morir, recibirá un juicio y, de acuerdo con el juicio de sus obras, recibirá un premio o un castigo. El premio y el castigo no son eternos, tal como les expliqué antes, porque hay un final de los tiempos en el cual incluso el infierno terminará, desaparecerá. Pero durante una serie de milenios, efectivamente, el individuo va a recibir un premio en el paraíso, un castigo en el infierno, y luego, en época muy posterior y seguramente por influencia del cristianismo, se crea un purgatorio, un espacio intermedio a la manera del cristianismo, donde también los réprobos pueden tener un espacio de purificación, ¿no? Bien, no les voy a detallar, pero la parte, digamos, más antigua de la escatología, la que se narra en los Gazas, es aquella según la cual, al morir, el alma de los individuos tiene que cruzar un puente, esto luego se recoge también en el Islam, un puente que es para el justo es algo así como una autopista, es enorme, y para el réprobo se convierte en el filo de una espada, de modo que entonces cae a un valle donde está el infierno, mientras que el justo atraviesa y llega a una montaña mítica detrás de la cual está este paraíso, esta parte geográfica mítica donde el justo residirá, ¿no? En textos un poco también antiguos, pero un poco posteriores, en este paso del individuo digamos al otro lado, por así decirlo, se encuentra con una especie de alter ego, de otro yo,
que es la figura de su alma representada como una doncella, acompañada de unos perros, que son el animal escatológico por excelencia del zoroastrismo, y esa doncella le hace la pregunta de ¿y tú quién eres? Este tipo de cosas, ¿no?, que vienen de una tradición indoeuropea muy muy antigua. Bien, y ahora llegamos a la historia de la creación tal como se nos cuenta en el bundaísmo, es decir, tal como se nos cuenta en los textos zoroastrianos más recientes, que contienen, sin embargo, un elemento que es seguramente antiquísimo, que es narrar la historia de la creación en milenios. Esto sabemos que con seguridad es muy muy antiguo, porque nos lo cuenta ya en el siglo VI a.C. un historiador griego que se llama Janto de Lidia. Luego, por tanto, si nos lo cuenta Janto de Lidia, esto quiere decir que tiene una parte muy muy antigua. Esto que les cuento aquí, que en parte ya se lo he contado, por así decirlo, es la versión reciente. Como ven, hay una creación inmaterial, espiritual, de la que les he hablado antes, que dura 3000 años. Y en ese momento Ahura Mazda y el archidemonio Angra Mainyu deciden que van a combatir, y que ese combate tiene una duración determinada, que solamente va a durar 9000 años. Es en ese momento cuando se crea el mundo material, que todavía es inmóvil, hasta que Angra Mainyu decide atacarlo, decide conquistar el mundo material, y entonces se mezcla el bien y el mal, y esa mezcla produce el movimiento en la creación. Es el momento en el que los astros empiezan a moverse, aparecen los seres humanos, aparece el primer rey mítico, que es muy parecido a Noé, que es este Yima, y luego van progresando los milenios, van apareciendo sucesivos reyes míticos como Agidaka, como Thraetona, etc., hasta que por fin aparece Zoroastro, y es el momento en el que Ahura Mazda confía a Zoroastro la verdadera religión. Es un momento, como ven, clave, mítico, o lógicamente, pero un momento en el que, digamos, la humanidad cambia, y parte de ese contenido, de esa revelación, implica que cada 1000 años aparecerá en la humanidad un Salvador. Un Salvador que de alguna manera desciende, o es una nueva plasmación de Zoroastro en la humanidad, el primer Salvador, el segundo Salvador, y finalmente este tercer y último Salvador, que nace cuando una virgen se baña en un lago de Afganistán, que está impregnado con el semen del propio Zoroastro, queda embarazada, y nace este nuevo Zoroastro, que es, por así decirlo, el responsable del final del mundo. El mundo se purifica en fuego, como en un crisol, los montes se derriten, todo, digamos, se consume en el fuego, resucitan los muertos y todo vuelve a su ser de bondad, que era lo que les explicaba antes, porque todo esto, digamos, tiene un final feliz, por así decirlo, y vuelve otra vez el tiempo a su ser infinito, porque, por así decirlo, esto es una especie de eterno retorno, ¿no? Bien, y ya les paso, y ya con esto ya voy terminando, les paso a narrar o a explicar el último de los problemas académicos de los que les voy a hablar, que es el problema de qué religión realmente tenían estos primeros reyes de Irán que conocemos con el nombre de Aqueménidas. Bien, este Darío aquí lo tenemos representado en una pared rocosa, en una montaña que está tallada, es una montaña enorme, y esto está altísimo, no se puede leer a simple vista, está a medio camino entre la ciudad de Susa y la ciudad de Ekbatana, en la parte occidental del actual Irán. Aquí está representado el rey Darío, aquí está Ahura Mazda. Como ven ustedes, la relación que se produce entre Darío y Ahura Mazda es axial, es decir, hay un eje de relación directa entre Ahura Mazda y Darío, y aquí están los reyes que se sublevan contra Darío, que son por tanto los partidarios de la mentira, mientras que Darío es el garante de la verdad y del orden ritual. Les suena ya, porque como ya lo hemos dicho un par de veces, de modo que entonces, como ven ustedes, la plasmación desde el punto de vista de la ordenación de los elementos de la creación es la misma que acabamos de decir, es decir, Darío reina sobre los pueblos del mundo igual que Ahura Mazda reina sobre los pueblos de la tierra, es decir, hay un elemento que está en el cielo que está presidido para Ahura Mazda, y hay una tierra ordenada gracias al reinado de Darío.
Darío solo habla de Ahura Mazda, nunca menciona a Zoroastro, jamás, no dice nada de esta figura. Menciona muchas veces y asegura que él debe su reinado a Ahura Mazda. Habla de otros dioses, pero efectivamente nunca les menciona por su nombre. Pero lo importante es esta relación, este vínculo que se da entre Ahura Mazda y Darío, que garantiza, por así decirlo, que el reinado de la tierra es un paralelo del reinado del cielo. Con lo cual, en realidad, empezamos a comprender, y dado que ya les he dicho que Zoroastro es una figura mítica, no es una figura histórica, empezamos a entender hoy en día mejor por qué uno de los grandes problemas académicos, uno de los grandes debates, que era, pero vamos a ver, si Darío era zoroastriano, ¿por qué no habla de Zoroastro? Bueno, pues no habla de Zoroastro porque en realidad el papel de Zoroastro lo cumple él, el rey. El rey desarrolla la misma relación axial, es el mismo sacrificador prototípico que en la tradición sacerdotal está reservado a Zoroastro. Luego, por tanto, es normal que no le mencione, porque realmente ¿para qué? Ya es él el que establece la relación, el vínculo directo con la divinidad. De modo que, por ejemplo, en la inscripción de su tumba, aquí está Darío y aquí están los pueblos que domina Darío, que sostienen su poder. Darío es convertido gracias a Ahura Mazda en el único rey, igual que Ahura Mazda es el dios más importante de la creación, de modo que entonces hay una tierra en desorden que le confía Ahura Mazda, y Darío pone orden en ese mundo, igual que Ahura Mazda ha puesto orden en la creación. Es decir, que se trata, por tanto, como ven ustedes, de una relación de carácter especular. Lo que hay en el cielo se crea, se ordena en la tierra gracias al reinado de Ahura Mazda. Uno de los problemas tradicionales era que uno de los sucesores de Darío, Artajerjes II, resulta que empieza a llamar a otros dioses por su nombre. Y dice, bueno, entonces es que esto era que Darío era monoteísta y Artajerjes II era politeísta. Esto es una cosa muy rara, ¿no? Una evolución que va del monoteísmo al politeísmo. No, son politeístas todos ellos. Lo que pasa es que simplemente Darío no tiene necesidad de mencionar a otros dioses, porque para él, él cumple la misión que Ahura Mazda le ha encomendado. Artajerjes II ya cita a otros dioses, porque bueno, ya no le importa citar a esta diosa que está aquí representada en este sello de Artajerjes, este es Artajerjes II, y aquí está la diosa Anaíta, subida encima de un león, porque es una podnia cerón, es decir, es una reina de las fieras. Esto es una cosa de tradición mesopotámica que también heredan los griegos, y a otro dios que también le sonará un poquito, que se llama Mithra, que andando el tiempo, por una serie de circunstancias históricas muy complicadas, pues alguien en la ciudad, en el puerto de Ostia, en el puerto de la ciudad de Roma, dice, bueno, pues esto de Mithra a mí me gusta mucho, voy a crear una nueva religión de salvación que tiene como dios principal a este dios Iranio, en una época en la que pues reinaba Nerón en Roma, y a Nerón los iranios le encantaban, le parecían estupendos, de modo que entonces, bueno, se crea esta nueva religión de salvación en el occidente romano, que conocemos con el nombre de mitraísmo, pero es una cierta casualidad histórica. Lo cierto es que efectivamente Artajerjes II menciona a otros dioses, pero esto no tiene, como les digo, nada de particular, porque la religión en su versión más antigua es politeísta. En su versión más reciente, no. Está claro que ya en las especulaciones sacerdotales que se producen durante el imperio sasánida, esto ya es un monoteísmo, y evidentemente el zoroastrismo actual es un monoteísmo. De eso no hay la más mínima duda, pero en origen no lo era. Ahora bien, como ya les dije, la importancia del zoroastrismo es clave para entender las ideas de nacimiento de una religión de salvación y de una religión con un mensaje escatológico clave, que realmente hasta ese momento en la historia no se habían desarrollado en otros ámbitos del Oriente cercano, de donde nacen las grandes religiones de la humanidad. Y con esto ya termino. Muchísimas gracias por su atención, y si quieren preguntar algo ya saben dónde estoy.
Sí. No hay micrófono, no. No, pero lo oigo perfectamente. Sí, se oye, ¿no? Antes de venir para acá, me he metido en internet y me ha resultado curiosísimo leer en la rama ortodoxa, esta que apuntabas. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, ha sido, desde mi punto de vista, magnífico la disertación y súper ameno, ¿no? Vuelvo a la cuestión. Leía que me ha resultado curiosísimo el leer que, por lo que dices, gente que está un poco en la élite cultural, económica, etcétera, etcétera, allí en la India, la zona de Bombay, actualmente a los difuntos parsis los llevan a la torre, al cerro Malabar, allí los exponen al aire libre a que los devoren los buitres, que les coman la carne poco a poco, luego recuperan los huesos y los tiran al foso de la Torre del Silencio. ¿Qué relación tiene todo esto? O sea, permitir o ver o digamos admitir todo eso que tiene que ver o cómo lo entiendes desde el punto de vista, digamos, puramente religioso. Sí, bueno, no todas las comunidades lo hacen por una cuestión de salubridad pública, Quiero decir que se autoriza en algunas comunidades y en otras no. Por ejemplo, los zoroastrianos de Irán hoy en día ya lo tienen prohibido, ya no pueden exponer a los cadáveres en las Torres del Silencio, pero todavía se conservan en muchos lugares, se ven los expositores y los sitios donde se dejaban los cadáveres, y en algunas zonas de la India todavía se hace. La razón es la siguiente: para ellos, tal como estaba explicando antes, quizá si vuelvo atrás lo vamos a entender mejor, la creación del mundo material es creación del bien. Es decir, todos los elementos del mundo material, los elementos básicos, la tierra, el agua, el aire y el fuego, son creaciones responsabilidad del bien. Luego, por tanto, no se pueden contaminar con los cadáveres. La tierra no puede ser contaminada con un cadáver que se descompone, el fuego no puede ser ensuciado con la cremación de un cadáver, el agua no puede ser ensuciada si se tira un cadáver al agua. Es decir, ese tipo de cosas no pueden ser contaminadas, de modo que la única manera que les queda es exponer los cadáveres a que se lo coman las aves de carroña, para que así no se contamine el aire también, claro. Quiero decir que también esto queda incurso en lo mismo, y luego ya recogen los huesos, porque quiero decir que la idea de la resurrección de los muertos no es tan, digamos, no es tan material como en la tradición cristiana medieval, por ejemplo, en donde son los huesos los que, digamos, cobran carne y resucitan. No, la resurrección es mucho más espiritual, por así decirlo, de modo que tampoco les importa tanto el devenir de los cuerpos mortales. Ya se sabe que al final del mundo todo, digamos, volverá a este ser de bondad, y tampoco pasa nada. O sea que esta es la razón, Sí. Respecto a los salvadores, habías dicho que cada ¿cuántos mil años? 1000 años. ¿Cuántos los zoroastrianos oficiales, por así decirlo, cuántos salvadores han contabilizado hasta ahora? Bueno, es que los salvadores son figuras míticas. Quiero decir que no... que son figuras míticas. Claro, no, quiero decir que ellos no los han identificado como figuras históricas, y esto es una cronología mítica. Quiero decir que para ellos, por muy ortodoxos que sean, no les causa ninguna inquietud. Yo quería hacer una pregunta. Sí, había una pregunta ahí. ¿Juegan algún papel las mujeres en esta religión? Bueno, esa pregunta es complicada. Vamos a ver. Uno puede tener, digamos, una visión optimista, desde el punto de vista, son evidentemente las jefas de la familia, transmisoras de la fe, todo este tipo de cosas que todos conocemos bien. La familia es muy importante desde el punto de vista de la doctrina zoroastriana ortodoxa. Los hombres no pueden quedar solteros,
no se puede no, no tener el mayor número posible de hijos, esto está completamente prohibido en esta tradición. Luego, por tanto, dentro de este ámbito la mujer, pero la mujer, digamos, tiene su papel ritual también, quiero decir que no está completamente excluida, no puede ser sacerdotisa, digamos, en un templo, excepto en las versiones modernas de estos zoroastrianos que están en Canadá o en Suecia, que son muy modernos, que lógicamente tienen pues sacerdotisas zoroastrianas lesbianas y les da igual, quiero decir que esto no, pero porque digamos son gente que está integrada en sociedades muy abiertas y ellos tienen una cierta tendencia a la apertura, quiero decir que por ejemplo ellos destinan mucho dinero a investigar sobre su propia religión, es decir que no es una religión cerrada desde ese punto de vista. Pero hay un detalle que se me ha olvidado contar que siempre llama mucho la atención en la exposición. En las comunidades más ortodoxas sobre todo de la India, está absolutamente prohibida la conversión, es decir, uno no puede convertirse al zoroastrismo. Por así decirlo, esto se determinó en un concilio, en una federación de iglesias zoroastrianas a finales del siglo XIX, porque en ese momento Tata, el de la estatua que les comenté antes, se casó con una aristócrata inglesa y la aristócrata inglesa quiso convertirse al zoroastrismo y se lo permitieron de manera excepcional, pero determinaron que a partir de ese momento no se consentiría ninguna conversión más al zoroastrismo en la India. Tiene su razón de ser porque, como saben ustedes, uno de los problemas principales de la relación entre las confesiones religiosas en la India tiene que ver con las conversiones. Los hinduistas se sienten muy hostilizados por el Islam y por el cristianismo, que son religiones de un proselitismo muy activo, a veces muy violento, y entonces consideran que ellos siempre son los que salen perjudicados en el proselitismo cristiano o musulmán. Con lo cual, por así decirlo, al prohibir los zoroastrianos, los parsis, la conversión, no entran en el debate, quedan completamente al margen de la gran polémica del proselitismo en la India y a ellos nunca les toca ningún conflicto, ninguna matanza, quiero decir que quedan completamente al margen de la gran polémica religiosa de la India. En ese sentido, pero quiero decir que lo que le quería decir, fuera de la India sí están permitidas las conversiones, sobre todo en Canadá, o en Europa, las comunidades pequeñitas de Australia, Europa, que son mucho más abiertas, y como le digo, la mujer, aunque no desempeña un papel ritual como sacerdote, sí tiene un papel ritual importante como, digamos, como centro de la familia, por así decirlo, más o menos. ¿Pero tienen algún tipo de ceremonia específica, como la de los varones cuando llegan? No. Esa ceremonia está reservada a los varones. Sí, no tiene nada en particular. Estamos hablando de Oriente. Sí. 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 Yo tenía una duda, es que parece que centramos el tema sobre, ¿cómo le voy a decir? El título que lleva esto que no lo cogí muy bien, el zoroastrismo, pero como la monoteísmo más antigua. No, monoteísmo más antiguo. Ya he dicho que no. La respuesta es no. Es que yo pensaba si había alguna relación con ese monoteísmo que me parece en el pueblo egipcio, no sé si es Akenaton o Tutankamón, que es el que empieza a vislumbrar justamente el monoteísmo de lo que es un solo Dios y un solo creador. No sé si hay alguna relación. Vamos a ver, relación directa entre Egipto, el Egipto del siglo XIII a.C. y Irán, el Irán oriental en esta época no se da, no hay. Sí hay, digamos, un vínculo que podría unir una tradición posterior que tiene que ver con Darío y esta idea de que igual que hay un Dios en el cielo hay un rey en la tierra,
con lo que convencionalmente se llama el monoteísmo de Akenatón, que no es tal tampoco. En realidad, las dos tradiciones religiosas coinciden en algo que es muy importante, que es la politización de conceptos religiosos. Y esto sí que une las dos tradiciones, pero es un poco por casualidad y por conveniencia. Es decir, que cuando se van creando estas figuras centrales que luego acaban configurando auténticos monoteísmos, en realidad lo hacen a través de la politización de conceptos religiosos que van centrados en la figura del rey. En el caso de Egipto, en la figura del faraón; en el caso de Irán, en la figura del emperador. Pero es, como ve, son, digamos, tradiciones paralelas, independientes, y que tienen que ver con una conveniencia política muy determinada. Muchas gracias. ¿En qué lugares pervive esta religión actualmente, aparte de la India? India, Irán y la emigración. En Australia, Canadá, sobre todo, hay bastante en Escandinavia, donde hay parsis emigrados fundamentalmente. Y luego, como les he dicho al principio, hay actualmente un fenómeno de conversión relativamente llamativo de kurdos, que son hablantes de una lengua irania, al zoroastrismo en el norte de Mesopotamia, como reacción política frente al Daesh. Este zoroastrismo actual no tiene ningún líder religioso tipo Dalai Lama o tipo Papa, ¿no? No, son federaciones de iglesias locales que se reúnen cada X tiempo en esto que llamamos concilios, cuando tienen algún problema real, una respuesta que dar a un problema de la sociedad, y entonces, bueno, pues determinan conversión sí, conversión no, o matrimonios mixtos sí, matrimonios mixtos no, este tipo de problemas. Problemas fundamentalmente de normativa religiosa. ¿Es elitista esta religión? ¿Cómo? ¿Es elitista? ¿Elitista en qué sentido? En el sentido que solamente las élites más importantes... No hay gente pobre y gente rica. ¿Cómo decían? ¿Perdón? Que hay gente pobre y gente rica. Ah, vale. No, es me voy a... Sí, da la casualidad de que la élite de Bombay es parsi. Porque realmente es que se trata de una situación histórica muy peculiar. Bombay, como saben ustedes, era una colonia portuguesa en el siglo XVII que pasó como dote a Inglaterra cuando la princesa Catalina de Braganza se casó con el rey Carlos II. De modo que entonces Bombay se convirtió en colonia india, y los indios, colonia inglesa, perdón. Los ingleses favorecieron muchísimo a este grupo religioso. Todavía no sabían ni quién eran, pero quiero decir que realmente ellos veían que ahí había un entorno comercial que les era muy propicio, etcétera, y la dominación inglesa siempre les favoreció mucho. De modo que efectivamente ellos, las familias más importantes de Bombay efectivamente son parsis, pero también hay parsis pobres, y muy pobres, y pobres de solemnidad, y los zoroastrianos de Irán suelen ser muy pobres. Sí, me permite eso. Nietzsche en el 19 escribió la famosísima Así hablaba Zaratustra, y era un apasionado absoluto de esa religión, del zoroastrismo, y si por algo se caracteriza a Nietzsche es por creer en el hombre como fin último, ¿no? Tengo la sensación, no soy especialista ni en Nietzsche ni en Zoroastro, vamos, pero que de alguna manera el foco, el acento lo ponía precisamente en las costumbres, en la ética, en no pensar que va a venir nadie por fuera que te va a salvar. Eso es lo que yo tenía entendido respecto al libro este que leí, digamos, una primera lectura hace un tiempo de Así hablaba Zaratustra, ¿no? Entonces, no sé, que no pone el foco en la salvación posterior, ¿no? Pone en el día a día, ¿no? En la moral, en la ética. Sí, bueno, vamos a ver. ¿Qué no me cuadra esto? No, ahora se lo explico. De Nietzsche con Sí. esto de
Mire, el problema del libro de Nietzsche, que siempre me preguntan, en todas las veces que hablo de esto, siempre me preguntan lo mismo, y la respuesta es muy sencilla. Es una figura puramente literaria. Es decir, para Nietzsche, el Zaratustra del Así habló Zaratustra es simplemente un pretexto literario para desarrollar su teoría filosófica, que no tiene nada que ver con Zoroastro, ni mítico, ni histórico, ni nada de nada. Sí que él tenía una relación personal con el zoroastrismo, pero no, digamos, él era, como saben ustedes, tuvo una relación sentimental con esta Luz Andrea Salomé, que era la mujer de un catedrático de filología iraní muy importante de Berlín, que es uno de los iranistas más importantes del siglo XIX alemán, de modo que efectivamente él conocía lo que había ahí detrás y tenía, digamos, ese vínculo, digamos, de amante de la esposa de un iranista. Pero el Zaratustra de Así habló Zaratustra es exclusivamente una figura literaria que no tiene nada que ver con la tradición zoroastriana. Lo que pasa es que sí engarza con una tradición occidental para la cual todas estas figuras de la religión iraní son muy importantes, igual que Voltaire, es decir, porque realmente constituyen, por así decirlo, el margen de la tradición abrámica, de la cual, como se puede figurar, Nietzsche decía lo peor. Es decir, que para Nietzsche la tradición judío-cristiana era lo peor de lo peor. Luego, por tanto, efectivamente la tradición iraní era mejor porque no era la tradición judío-cristiana. Es, digamos, el resumen que podríamos arrojar de esto, nada más. ¿Os podría aclarar un poquito más acerca del culto a Mitra? Porque yo he leído hace ya algún tiempo Mitra, que fue un culto muy extendido entre los militares romanos. En España hay decenas de lugares de culto. Hay un estudioso americano que digamos, cifra la aparición de la religión como una especie de culto esotérico, como una idea que se desarrolla en un entorno muy limitado de personas, y en este caso concreto de militares, para discutir cuando se descubre que el cielo no es inmutable. Y entre los astrónomos griegos se descubre que el cielo, digamos, hay unas estrellas que cambian y, digamos, hacen un cálculo y suponen, digamos, que hay una estrella que va a cruzarse con otra, porque en Mitra aparecen las representaciones grecolatinas como romanos, como matando, creo que es un león. Un toro. Un toro, sí. Entonces hay una estrella que parece que va en la constelación del toro, va a entrar y va, digamos, como si fuese una espada o un puñal que va a entrar en el toro. Y a partir de ese hecho, sabéis que en la filosofía griega, pues, digamos, la inmutabilidad del cielo es una verdad, digamos, indiscutible, es la fe. Un artículo de fe. Y a partir de ese descubrimiento, que también es indiscutible, pues se crea una nueva religión, un nuevo culto. No sé si todo esto ustedes lo conocen. Sí, yo no soy especialista en mitraísmo, pero vamos a ver. El mitraísmo, como les digo, es una religión literalmente inventada. No sabemos quién fue el inventor, pero es una religión inventada. Surge dentro de un contexto de renovación espiritual del Imperio Romano, que enlaza por una parte con la necesidad de superar el paganismo tradicional, que no respondía a una serie de preguntas que la filosofía ya respondía en ese momento, enlazar con tradiciones orientales y con, digamos, el neoplatonismo, que tenía un componente muy importante de religión astral, que es lo que usted dice. Entonces, efectivamente, se crea una nueva mitología en la cual este Mitra, que va vestido con este gorro frigio y tal, hay un mito que conocemos muy parcialmente, solamente por representaciones iconográficas,
y de las representaciones iconográficas deducimos algunos elementos del mito. El dios nace de repente de una montaña que está inseminada por un dios supremo, un dios astral, que es una divinidad ociosa, más o menos, que deposita el semen en la montaña, y de ahí nace Mitra. Mitra se pelea con el toro, y de la sangre del toro sale renovada la creación, y esa renovación, digamos, implica, por tanto, la salvación de los hombres. No es que fuera un culto esotérico, era un culto público. Lo que pasa es que era una religión mistérica, es decir, necesitaba una larga y complicada iniciación que revestía siete estadios, que estaba únicamente reservada a los hombres. Y ese es el problema del fracaso, esa es la causa del fracaso del mitraísmo, porque el mitraísmo no puede competir con el cristianismo, en el que las mujeres tenían en el primer cristianismo un papel muy importante, porque eran las dueñas de la casa donde se celebraba el culto, y luego por tanto tenían un papel muy relevante, y justamente en esa, digamos, en ese carácter exclusivamente de varones, para varones es donde pierde la batalla, por así decirlo. No sé si contestó a todo, porque bueno, pero vamos, esa es un poco la historia. Tiene una difusión enorme durante los siglos II y III, en todo el Imperio Romano, sobre todo en la parte occidental del Imperio Romano. Las basílicas o los mitreos donde se desarrolla el culto son lugares, digamos, diseñados para un banquete ritual, y presididos por una figura de Mitra, por eso tenemos mucha iconografía de Mitra matando al toro. Y bueno, pues poco más sabemos. Es que del desarrollo ritual, como no nos ha llegado ningún texto, porque no escribieron ningún libro, ni ningún elemento, o al menos se ha perdido, con la descripción del ritual o con las verdades, por así decirlo, de la fe. Eso también militó mucho en contra de ellos, evidentemente, el no ser una religión de libro, pues nuestro conocimiento es muy fragmentario de esta religión. Pero realmente llegó a ser un competidor grande del cristianismo, realmente, digamos, en el siglo II, la competencia entre mitraísmo y judeo-cristianismo, porque todavía son religiones que no están completamente separadas, es grande y a veces violenta. Es decir, que cuando ya el cristianismo se va convirtiendo en una religión mayoritaria en las ciudades, pues nosotros tenemos noticia de asaltos de cristianos a mitreos, etcétera, y quema de mitreos, etcétera. Nada más, ¿verdad? Muchísimas gracias, muchas gracias. Hago entrega de un recuerdo. Muchísimas gracias. Por aquí. Muchas la gracias. verdad es que nos ha encantado. Son cuestiones que son... Antes de marcharos, os recuerdo que el viernes próximo